Hola barra querida de Despuntando Vicios y a toda la gente cercana, familiares, amistades, fans, gente cerquita de la murga, un placer saludarles. Mi nombre es Andrés Alba, les estoy saludando desde Montevideo, Uruguay, desde mi casa en Montevideo, Uruguay. Es un placer para mí saludarles desde casa después de haber estado tanto en sus casas. Y bueno, y súper contento con esta invitación que me hizo Pablo de conversar un poquito con ustedes o comentarles un poquito a ustedes respecto a dos espectáculos que por distintos motivos han marcado historia, tanto en el carnaval montevideano como en la historia del género de la murga uruguaya, como son Contrafarsa 2000, El tren de los sueños y Las madres de Don Timoteo 2017. Mi idea es comentarles un par de cosas para que puedan tener como variables que quizás les puedan ser útiles a la hora de conversar sobre estos espectáculos. Hay mil cosas diferentes que se pueden abordar. Yo les voy a comentar algunas que para mí son ejes interesantes o por ahí que a mí me han servido para pensar un poco la historia del género. Voy a estar tomando mate durante el video, así que disculpen las pausitas. Entonces, lo primero de lo que les voy a hablar es de Contrafarsa año 2000. Hay motivos por los que ese espectáculo, y son motivos que trascienden a lo que sucede arriba de la escena, hay motivos por los cuales ese espectáculo es un eje histórico de los más importantes. Creo que el fundamental en la historia contemporánea. Pero ningún suceso es único, ¿no? Ninguna cosa sucede sola, hay un contexto en el cual se explica. Entonces quisiera contarles un poquito el contexto sociocultural en el que sucedió ese espectáculo en Uruguay y otro poco lo que ese espectáculo significó para el desarrollo del género y sus modificaciones. Por un lado, en el año 2000, en febrero del año 2000 se hizo este espectáculo y ustedes saben, tan bien como nosotros, que, que del 2000 al 2002 el Río de la Plata vivió un periodo crítico económico que desembocó en un periodo crítico sociopolítico, ¿no? La crisis del 2000 al 2002, que a ustedes les afectó tan severamente, también nos afectó acá en Montevideo, en Uruguay. Y este espectáculo es interesante de analizar porque sucede unos meses antes de que todo estallara. Uno de los cuplés de este espectáculo es el cuplé del consumo. Aparece este personaje, el consumista, el consumidor, no me acuerdo el nombre del personaje, pero se pone en juego desde distintas ópticas todo lo que tiene que ver con el exceso de consumo, el hiperconsumismo, que en gran medida, por lo que eran las políticas económicas de acá de Uruguay, fue algo que desembocó en una crisis muy poquitos meses después. Es interesante ver cómo la cultura popular ya iba identificando ciertos rasgos, ciertos elementos del periodo de crisis en el que nos estábamos adentrando. Por otro lado, hay otro cuplé que es el de la manifestación, que es televisada, que aparece el Rambo, creo que es el personaje, y amenaza al periodista, todo eso que es un cuadro muy gracioso. También fue muy representativo de lo que muy poquito tiempo después sucedió en la televisión. Eso como en términos sociohistóricos y también a nivel político partidario. Habían ganado las elecciones en el 99, en octubre y noviembre del 99, habían sido las elecciones nacionales, había sido el Frente Amplio el partido más votado, el partido político más votado, pero se había cambiado la ley, de la ley de lemas a la ley de balotaje, entonces perdimos las elecciones, los votantes frente amplistas. Me incluyo porque fue en mi primer acto electoral. Se perdieron las elecciones porque los dos partidos políticos tradicionales uruguayos, que eran el Partido Colorado y el Partido Blanco, o también conocido como Partido Nacional, se unieron en lo que fue un binomio político muy parecido a lo que nos está sucediendo políticamente ahora, con algunas diferencias. No me quiero expandir por ahí. Pero es importante esto porque hay muchos momentos del espectáculo en el que se habla del Partido Colorado o de lo colorado, del Partido Blanco o de lo blanco. Hay algunos chistes, algunas cuartetas que se rematan por ahí. Papá Noel que está todo de colorado con un poquito de blanco. Hay un remate del Salpicón que hace un chiste de que tomaron mucho sol y quedaron muy colorados los blancos. Todas esas alusiones son a que acaba de ganar
el Partido Colorado de las elecciones. El presidente, a partir del año 2000, asumió unos días después de que se realizó el Tren de los Sueños, fue Jorge Valle, y que fue el presidente de la crisis. Eso como para entender el contexto del espectáculo. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver netamente con lo murguero, con lo formal, lo estructural, me parece que hay un montón de cositas ahí re lindas para mirar. Algunas de lo que era la murga en su historia anterior a Contrafarsa y otras que este espectáculo introduce por vez primera. Cosas que están lindas para ver de cómo eran las murgas en general en esa época y particularmente antaño. Por un lado, esta dinámica de los cuplés de un cupletero personaje y la murga contestando. Vieron que el espectáculo empieza, tiene la presentación, hacen el popurrí, que es un popurrí, no un salpicón, porque no tiene personaje. Cuando los salpicones hacen contrapunto con personajes son salpicón, cuando no tienen personaje se llaman popurrí. Igual esa diferencia ya casi nadie se le acuerda. Yo me la aprendí en 2020 cuando canté con Curtidores de Hongos y uno de los veteranos me contó que esa era la diferencia. Yo no lo sabía, por ejemplo. Pero después del popurrí está el cuplé del consumidor, que al igual que el cuplé en el que aparece Papá Noel, tiene una dinámica en donde está el personaje cantando y la murga remata. El personaje canta, la murga interviene, y esa era la dinámica clásica de los cuplés con cupletero. Cuando sucede el cuplé de los niños, vieron que hay una parte en la que cantan y son todos niños, hay un personaje colectivo. Y eso no era tan habitual de ver, que la murga fuera un personaje colectivo. Ese es un elemento importante para dejar de hablar de lo clásico y pasar a hablar de lo novedoso que supuso este espectáculo. Este espectáculo sucede cuando hacía 4 años había empezado una política cultural en Montevideo que se llama Encuentro Murga Joven. El Encuentro de Murga Joven convocaba a jóvenes de menos de 30 años a hacer murga, y este espectáculo fue súper importante porque los jóvenes podíamos cantar lo que Pitufo arreglaba. No por ser virtuosos vocalmente, sino porque tenía arreglos que atendían por momentos a un canto pianito, a un canto chiquito. Y eso era cantable para nosotros, que no éramos personas de 50 años con un instrumento, un aparato vocal veterano. Voces chiquitas, coros de voces jovencitas. De pronto encontramos una referencia directa en carnaval que podíamos cantar, que tenía que ver con eso, con cantar suavecito, y aparte con arreglos muy, muy cercanos en la escucha por la musicalidad que Pitufo usaba, que era una musicalidad bien interesante porque exploraba caminos nuevos. Hay mucha bossa, hay mucha música uruguaya, hay, si no me equivoco, algo de Beatles por ahí. Entonces eso de pronto resonaba en otro tipo de escucha y acercó a toda una barra joven que estaba muy alejada del género a volver a hacer el género en el marco del Encuentro de Murga Joven. Yo cantaba en una murga ese año que se llamaba Criadores de Salmón, y el Encuentro de Murga Joven te manda un monitor, un murguista que viene y te hace como una devolución y te orienta en el trabajo. Y me acuerdo mucho que nuestro monitor, que era Benjamín Medina, que era un integrante de la Gran 7, vino a vernos una vez, nos escuchó y nos dijo: pa, qué bueno, ustedes no intentan cantar como Contrafarsa, van bien, gurises, y se fue. O sea, lo traigo esta anécdota no por ser autorreferencial, sino por mostrarles cómo de pronto éramos 50 murgas jóvenes ese año y el monitor nos dijo que nos destacábamos por no intentar cantar como Contrafarsa. Ese tipo de peso tuvo Contrafarsa en toda una generación, que es la generación que hoy en día hace murga, además. Entonces fue una influencia muy directa y un puente con la juventud a partir del canto. Otra innovación muy zarpada es el hilo conductor. Ustedes vieron que desde que empieza hasta que termina hay una conducción que es, aparte del tren, el sonido del tren, la sutileza, ¿no? El sonido de la bocina del tren entre cuplé y cuplé, el hombre que aparece gritando la estación, el contenido, cómo va hilvanando, sobre todo hacia el final, la aparición de Alquimia, del loco de la estación, el personaje. Era la primera vez que sucedía, o quizás fue la primera vez que sucedió en forma tan marcada. Había habido algunos atisbos de antemano, pero que apareció tan marcadamente un hilo conductor. Y eso también es importante porque es algo que las murgas tomaron
y desarrollaron, y hoy en día es una característica del género. Y otra cosa que aparece acá, no por primera vez, pero sí creo que es la primera vez de las exitosas, digamos, o de las que se quedan en la memoria de la gente después del 96, que tiene que ver con la canción final, que es Alquimia. Si ustedes ven, todos los cuplés tienen una canción final como reflexión del cuplé, pero hay una canción final del espectáculo que es Alquimia, y que es una canción que hoy en día se canta como canción separada, como canción suelta, ¿no? El propio Pitufo la tiene en su repertorio. Y esa canción, no existía la idea de canción final en el espectáculo, no era un bloque, era presentación, popurrí salpicón, cuplé, cuplé, retirada. Y de pronto, y dentro de la retirada, la bajada, como esa parte de la retirada que se repite entre la gente, ¿no? Pero de pronto la aparición de una canción final y tan linda como Alquimia empezó a despertar que años subsiguientes las murgas tuvieran canciones finales. Después un último comentario que tiene que ver con los aspectos técnicos netamente del teatro de verano, que es la caja que ustedes están viendo. La iluminación es estática, había 7 micrófonos colgando, entonces la puesta en escena era bien diferente, pero este espectáculo de contrafarsa tuvo puesta en escena, tuvo una dirección de los cuerpos, que por ahí las murgas de antes no solían tener, eran más gente parada cantando. Y un último comentario que me lleva ya al segundo espectáculo tiene que ver con la ausencia de la mujer en la escena, que en aquel momento era lo habitual, que la murga fuera ejecutada solamente por varones. Eso es algo que empezó a pasar en el género a partir de la implementación del Estado moderno, a partir de inicios de 1900. Si bien la murga como género empezó muchos años antes y era universal, había tanto mujeres como varones, como infancias, como distintas personas cantaban murga, el proyecto moderno empezó a desplazar a la mujer a la esfera privada de la vida pública y empezó a ser cada vez menos habitual ver mujeres arriba del escenario hasta que se instaló el discurso de que la murga era ejecutada por varones. Recién en estos años empezaron a aparecer las mujeres arriba del escenario, pero esto es un elemento que me importa mucho para hablar del segundo espectáculo que ustedes vieron, que es Las Madres de Don Timoteo. Un contexto completamente diferente, año 2017, en la mitad, promediando el tercer gobierno consecutivo frente amplista. Ustedes tuvieron 5 años de gobierno del Partido Colorado, que empezó el año que se hizo Contrafarsa, y después los 5 años del gobierno de Tabaré Vázquez, los 5 años del gobierno de José Mujica, los dos pertenecientes al mismo partido, el Frente Amplio, y estábamos en el tercer año del tercer gobierno frente amplista, que era de vuelta Tabaré Vázquez. De hecho, Tabaré Vázquez es ejecutado por Marcel en el espectáculo en forma hilarante, muy graciosa, y ya hay un momento en el que le tira un palo al gobierno de Mujica, y es interesante porque fue en ese tercer gobierno en el que los sectores del Frente Amplio, después de casi 15 años de gobierno, empezaron a entrar en tensiones entre sí, que es un poco lo que derivó en que perdiéramos las elecciones en el año 2020 y que volvieran a gobernar los mismos que gobernaban cuando se hizo Contrafarsa 2000. Sobre las madres de Don Timoteo, una primera cosa, que me parece re interesante que se puede ver es cómo se modificó a nivel técnico, cómo se elevó, cómo se complejizó y cómo se sofisticó el género a nivel técnico. Un micrófono para cada uno, algo que empezó a suceder con Falta y Resto 2007. Los vestuarios, los cambios de vestuario, los personajes con vincha entre el público, la iluminación, la escenografía, que si bien es sencilla, es funcional a lo que va sucediendo en el espectáculo. Es un placer estético ese espectáculo. Realmente a nivel colores, matices, sutilezas, es mucho más complejo que lo que había sucedido en el 2000, que ya había sido también innovador en términos de que no tenían mega vestuarios de supermurguistas, sino que estaban más vestidos de personaje, que eso era algo que tampoco era tan habitual en el género. ¿Qué pasó? Pasaron 17 años del género, pasó que toda la gente joven que empezó a hacer murga joven inspirada en el Tren de los Sueños, siguió haciendo murga joven y empezó a entrar en carnaval. Ese espectáculo de Don Timoteo tiene muchos murguistas provenientes del encuentro de murga joven.
y muchos murguistas provenientes de Carnaval de las Promesas, que es otra política cultural que hay en Montevideo, que es un carnaval que sucede en enero con menores de 18 años. Bueno, a nivel musical, o sea, no tengo nada para decir, es Pitufo añejado 17 años, entonces mejorado 17 años después, es una cosa que no se puede creer. Son las últimas puntas históricas. Yo estuve en sus ensayos, en sus festis, en sus clubes, y ustedes cantan esas puntas, ¿no? Presenta, retirada, 2017. Ustedes, Latinoamérica me refiero, no necesariamente ustedes despuntando vicios. Eh, y la existencia de ustedes, eso es algo que me olvidé de decir respecto al Tren de los Sueños, la existencia de ustedes está súper asociada a la existencia del Tren de los Sueños. No saben la cantidad de murguistas en Latinoamérica que me dijeron que lo primero que vieron y que dijeron quiero hacer esto fue el Tren de los Sueños. Volviendo a Don Timoteo, la complejización técnica es soberbia, musicalmente es espectacular y para mí hay un elemento que tiene que ver con la presencia de la mujer, que creo que es de lo coyuntural y lo sociohistórico lo más interesante. Don Timoteo gana el Carnaval 2017, era incuestionable que ganara, yo creo que bajo todo punto de vista, desde el primer momento fue evidente que iba a ganar el concurso. Yo no soy concursero, no me importa mucho de eso, pero lo cierto es que en un concurso que evalúa rubros y cada rubro es un elemento de lo artístico y lo técnico, todos los rubros eran imbatibles, entonces era obvio que iban a ganar. Al año siguiente que se hizo este espectáculo en donde 17 hombres se vestían de mujeres, ponían la presunta voz de las mujeres arriba del escenario y hasta criticaban a los hombres desde una mirada femenina enunciada por una corporalidad masculina travestida, es muy interesante lo que sucede ahí. La respuesta histórica a eso, no la respuesta directa, pero sí en términos históricos, fue que al año siguiente sucedió la Falta y Resto 2018, que fue Falta y Resto paritaria, la misa murguera. Otra murga con el mismo historial que Contrafarsa en cuanto a peso, a relevancia y hasta historicidad, con pimba, la mitad del coro femenino, poniendo una cupletera mujer. Después de que el año anterior había ganado el concurso un espectáculo en el que se encarnaban mujeres sin tener ni una intérprete mujer. Inclusive hay una parte de Don Timoteo 2017 en la que cantan con palmas que cantan sobre la lucha de las mujeres y sobre que no se las ve, no se las escucha, después aparecen, es muy interesante. Creo que es súper importante ambos espectáculos verlos en el contexto en el que sucedieron. En 2017 en Uruguay todavía no había sucedido, pero estaba a punto de suceder toda la ola feminista, esta última ola feminista de súper relevancia a nivel continental, muy inspirada por el proceso de la ley del IBE de ustedes y el pañuelo verde, que en Uruguay empezó a hacer mella a partir de 2018. Por eso digo que es interesante ver este espectáculo. Hasta el 2017 a ninguno, no a ninguno, pero a la mayoría de nosotros no nos parecía extraño ver un espectáculo que encarnaba figuras femeninas y que no tenía ni una intérprete de mujer. Empezaron a aparecer voces a partir de este espectáculo, gente diciendo, che, es raro. Yo me acuerdo de leer discusiones y decir, pa, es verdad, yo no había reparado en esto. Y el año siguiente Falta y Resto 2018. Insisto, no porque Raúl Castro haya dicho, mirá lo que hizo Pitufo, voy a salir con... No, pero sucede al año siguiente y hay algo de consecución histórica que puede ser leído como una causa y una consecuencia. Eso me parece súper interesante. También que esto es cultura popular y dentro de quienes interpretan este espectáculo hay mucha sabiduría popular y no necesariamente mucha corrección política. Lo mismo en el año 2000, ustedes deben haber escuchado en el espectáculo de Contrafarsa algunos chistes que si son leídos desde los ojos de hoy son bastante misóginos, hasta gordofóbicos, pero en el año 2000 eso era aquello de lo que nos reíamos. Creo que es interesante ir viendo cómo la historia del carnaval, el género que va mutando porque las sociedades van mutando y es fácil observar de qué nos reíamos en determinados momentos, qué se premiaba en la risa en términos políticos, porque la risa es un acto profundamente político. Creo que por acá.
ya llevo casi 20 minutos hablando, no les quiero atomizar, espero que les haya sido útil esto. Por supuesto, estoy súper a disposición para cuando tengan ganas de escribirme, y saludo y felicito juntarse a ver murga y hablar de murga. Me parece hermoso, está buenísimo juntarnos a cantar, pero también está re bueno saber qué piensa el que canta al lado mío de aquello que cantaron otros. Les mando un fuerte abrazo y espero vernos pronto. Chao.